Es viejito ese, viejito como yo. Viejito, viejito. Es un canto que creo que la última vez que lo canté fue antes de casarme. Y ya era el canto. Ya existía. Y es un canto que ya lo escuchaste una vez, la próxima vez lo vamos a cantar. Vamos a orar. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Nuestro Padre. Padre, queremos agradecerte, Señor, esta mañana por la bendición que nos da de estar juntos, de poder, Señor, abrir tu palabra para escucharte hablar, Señor, a nuestras vidas. Y Padre, oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y tu Hijo sea exaltado, Padre. Oramos, Padre, para que también tu palabra no vuelva vacía, Señor. Cumple el propósito por el cual hoy la has enviado, Señor, a nuestras vidas. Seamos, Señor, exhortados, seamos alentados, Señor, a confiar en Cristo Jesús como nuestro Redentor. Te agradecemos esto, Padre, y te lo pedimos en nombre de Él, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 3. La semana pasada estábamos viendo los versículos del 21 al 30 y veíamos dos pruebas del señorío de Cristo que deben llevarnos a exaltarle a Él. Y la primera prueba es que es parte del plan soberano de Dios. Dios tenía o tiene un plan soberano que se cumplió con la venida de Cristo. Y solamente voy a resaltar o recordarles dos cosas de estos versículos del 22 en adelante. Dice el verso 27, respondió Juan a sus discípulos y les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y hablábamos que Dios es soberano y que Dios le dio, en este caso, a Cristo lo que le dio porque así estaba planeado. Y en nuestras vidas Dios sigue siendo el mismo Dios soberano, que da lo que Él quiere a quien Él quiere. Y el hombre no puede recibir nada que no ha sido dado por el Padre. Y el último versículo que vimos la semana pasada fue el versículo 30. Juan reconoce, es necesario que Él ¿qué? Crezca y yo mengue. Y veíamos lo importante que es que Cristo crezca en nuestras vidas y nosotros cada día vayamos quitando el papel importante en ellas. Es necesario que Cristo crezca en nuestras vidas. Esto es parte del plan soberano de Dios que vimos la semana pasada. Vamos a ver la segunda prueba del señorío de Cristo que debe llevarnos a exaltarle por siempre. Segundo, es parte del plan redentor de Dios. Juan está desarrollando el tema de la supremacía de Cristo. Algo que hemos visto a lo largo del libro de Hebreos, en los primeros 12 capítulos. Cristo es superior a todo. A todo Cristo es superior. Y aquí Juan está hablando de eso precisamente. Cristo es superior a Juan el Bautista, que era el hombre más grande, según Jesús, que había nacido sobre la tierra. Entonces, si Cristo es superior, Cristo es mejor que Juan y que cualquier otro ser humano. Puesto que Cristo ha venido del cielo, sus palabras superan las palabras de cualquier hombre que haya nacido sobre la tierra. Superan las palabras de Nicodemo que vimos allá al principio del capítulo 3. Superan las palabras del mismo Juan el Bautista que acabo de mencionar. Cristo es superior a cualquiera. Y Juan, creemos que es Juan el Bautista el que está hablando. Verso 31. Y dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Observa el versículo. El principio y el final son prácticamente lo mismo. El que de arriba viene es lo mismo que el que viene del cielo. Y inicia diciendo es sobre todos. Y termina diciendo es sobre todos. Con esta frase, Juan está aseverando la infinita superioridad de Cristo en comparación con cualquier otro ser humano que haya crecido, que haya nacido. Sobre sí mismo, sobre Juan el Bautista, sobre cualquier otro hijo de Adán, sobre cualquier otro profeta, sobre cualquier otro ser humano, Cristo es ¿qué? Superior.
El que de arriba viene es sobre todos, el que viene del cielo es sobre todos, es sobre todos. Los maestros terrenales tienen limitaciones, los hombres tenemos limitaciones, nacemos de la tierra, somos terrenales y cosas terrenales hablamos, dice Juan ahí. Pero en contraste, el verbo que viene del cielo es sobre todos y obviamente se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a Cristo. Él es el preeminente, dice Pablo ahí en Colosenses. Y quiero que pongas una marca ahí en Juan y me acompañes al libro de Colosenses, a la carta de Pablo a Colosenses. Pablo en Colosenses pone a Cristo como superior a todos. Él es el preeminente. Colosenses capítulo 1, verso número 15. Colosenses 1:15. Dice Pablo, Él es, está hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo, voy a cambiarle, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo, escucha, verso 17, Cristo es antes de todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. ¿Te acuerdas Juan 1:1? En el principio, el primogénito de entre los muertos. El final del verso 18 dice, para que en todo, absolutamente en todo y sobre todo, Él tenga la preeminencia. Para que Cristo tenga en todo y por encima de todos la preeminencia. Incluso un poquito más adelante, capítulo 2, verso número 9. El mismo Pablo, ahí en Colosenses 2:9, dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es el preeminente, el que está por encima de todo y de todos. Jesús tiene la preeminencia, dice Pablo, sobre la creación, sobre Juan el Bautista, sobre el propio ministerio de Juan el Bautista y sobre cualquiera de nosotros. Dice Juan allá en Juan 3:31 que Él viene de arriba y Él es sobre todos. Ahora, cuando dice que Él es de arriba, Cristo es de arriba, esto significa que Cristo no es un hombre común y corriente. Él es Dios hecho ¿qué? Hombre. Dios hecho hombre. Cristo adoptó nuestra naturaleza, nació, Él vino del cielo, Él ya era y Él vino. Él solamente tomó forma humana. Solamente tomó forma humana. Esto Juan ya lo había mencionado ahí en el capítulo 1. Y solamente para recordarlo, verso número 14, 1:14, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él tomó esta carne, adoptó la naturaleza humana. Él vino del cielo. Él no era un hombre cualquiera. Él era Dios hombre. Él era Dios hombre. Y obviamente por ello Él está muy por encima de todos aquellos que son sus siervos, aquellos que son sus ministros. Él es como creador, está por encima de todas sus criaturas. Él está, dice Pablo ahí en Efesios, no lo busques, Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Él es la cabeza de todas las cosas y Él se puso como cabeza de la iglesia. No hay nadie como Cristo. No hay nadie como Cristo. Esto es lo que Juan quiere explicarnos en esta pequeña frase del principio del verso 31. En contraste, dice Juan, regresamos si estás en Colosenses, Juan 3:31, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla.
Bueno, con esta frase Juan está mostrando su inferioridad y la inferioridad de cualquier otro hombre sobre la tierra. Todos somos hechos del polvo, todos fuimos hechos del polvo, tenemos un padre que fue hecho del polvo como Adán, tenemos debilidad, somos débiles, somos torpes, somos necios, como seres humanos así somos. En contraste, Cristo es de arriba y nosotros de la tierra, terrenal. ¿Y qué hablamos? Cosas terrenales. Cosas terrenales. Lo que decimos, lo que predicamos, lo que hablamos es terrenal, dice Juan. Es terrenal. En contraste, el que viene del cielo es sobre todos. Es sobre todos. Por segunda vez Juan está dando el lugar correcto a Cristo. Él es por encima de todos. Él es superior a cualquier hombre, a cualquiera. No hay hombre que se pueda comparar con Cristo. No hay ninguno. No hay nadie. Él viene del cielo. Él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. El Dios que ya era antes del nacimiento virginal y que será eternamente el Hijo de Dios. Hay una gran diferencia con cualquier tipo de hombre, ¿no? Con cualquiera. Yo estaba pensando, ¿cuál será el hombre más grande que ha existido sobre la tierra después de Cristo y después de Juan? Difícil, ¿no? Pensar en un hombre grande, un hombre impresionante en sus capacidades, en sus habilidades. Pensé en Leonardo da Vinci, que para mí es uno de mis personajes de la historia favoritos. ¿Qué tan cerca se quedó Leonardo da Vinci de Juan el Bautista o de Cristo? No, pues muy abajo, muy abajo. ¿Qué tan cerca se quedaron los grandes pensadores? No, pues mucho más abajo. ¿Qué tan cerca se ha quedado cualquier tipo de hombre de la estatura del varón perfecto? No, pues nada, ni siquiera la planta del pie. Cristo es sobre todos, sobre todos. Verso 32, hablando de Cristo, dice: y lo que vio y oyó Cristo en el cielo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquí Juan está mostrando desde otro punto de vista la divinidad de Cristo y la superioridad de Cristo sobre él mismo. Dice que Cristo da testimonio de verdades que vio y oyó. ¿Dónde? En el cielo. Al final del verso 31 dice que viene del cielo. ¿Dónde oyó esas cosas Cristo? En el cielo. En el cielo. Todos los ministros, maestros, predicadores humanos, lo que declaran, lo que enseñan, es lo que el Espíritu Santo nos enseña, lo que el Espíritu Santo nos dice que debemos de comunicar. Pero Cristo no, Cristo lo escuchó directamente desde la voz de Dios, desde el cielo, y lo que vio y oyó, esto, dice Juan, esto testifica. Esto testifica. Obviamente aquí está declarando a Cristo como Dios, está declarando que Cristo vio cosas y escuchó cosas desde la eternidad pasada que comunicó cuando vino a la tierra. Él no podía haberlo hecho de otra manera. Estando en la tierra, no estaba en el cielo, estaba en la tierra. Y entonces lo que Jesús decía venía de que había estado con el Padre y de la comunión que tenía con el Padre. ¿Te acuerdas Juan 1:1? En el principio era el verbo era ¿con quién? Con Dios, y el verbo era Dios. ¿Con quién estaba el verbo? Con Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Y lo que vio y escuchó con el Padre es lo que él está enseñando aquí. Lo que él testifica, dice Juan. Y esta palabra tenemos que ponerle atención. Juan le dijo a Pilato allá en Juan 18:37, no lo busques, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esta era la característica del ministerio de Cristo, él vino a dar testimonio de la verdad. Y a pesar de que Cristo vino a hablar las palabras que vio y escuchó en el cielo, dice Juan, nadie recibe su testimonio. El pueblo en general rechazó el ministerio y el mensaje de Cristo. Juan ya lo había dicho ahí en el capítulo 1, ¿te acuerdas? Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con la expresión nadie recibe su testimonio, porque tenemos que interpretarlo con cuidado. Hubo quienes sí recibieron su testimonio. Ahí tenemos a los apóstoles, Andrés,
Pedro, Juan, Felipe, Natanael, ahí en el capítulo 2, que ya lo vimos, ellos en el 1 recibieron el testimonio de Cristo y siguieron a Cristo. Hubo quien sí siguió a Cristo, que recibió su testimonio, pero el significado tendría que ser muy pocos. Muy pocos recibieron su testimonio, muy pocos. En comparación con las grandes multitudes que lo escucharon, muy pocos al final creyeron. En algún momento nuestro Señor congregó a una multitud de más de casi 15,000 personas. ¿Te acuerdas? Alimentó a 5,000 varones. 15,000 hombres y mujeres y niños. Y al final, cuando están muriendo en la cruz, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron de 15,000? Bueno, no sabemos exactamente, pero Hechos 1 nos dice que había 120 cristianos reunidos en el aposento alto antes que viniera el Espíritu Santo. 120. Y los otros 14,800 y tantas personas, ¿dónde quedaron? ¿Dónde estaban? Recibieron comida, milagros, señales, vieron a Cristo, oyeron a Cristo. ¿Dónde quedaron? ¿Qué les pasó? No creyeron. No creyeron. Escucharon a Cristo, comieron del pez, del pescado y del pan, vieron sus señales, sus milagros, escucharon sus enseñanzas, pero no creyeron. A mucha gente le pasa así el día de hoy. Mucha gente está así el día de hoy. Escucha las enseñanzas de Cristo y, como decía mi mamá, les entra por un oído y les sale por el otro. Así decía mi mamá. Todas las mamás dicen eso, ¿verdad? Pero parecería que estas personas escucharon, pero no recibieron su testimonio. Es como si Juan les estuviera diciendo, independientemente de las personas que vean venir a Cristo, muy pocas son las que van a creer en Él. Muy pocas, muy pocas. Él es grande, Él merece todo, Él es sobre todo, pero al final nadie recibe su testimonio, muy pocos reciben su testimonio. Esas grandes multitudes que siguen a Cristo, que ahora se están yendo a bautizar con Él, aunque Cristo no bautizaba sino sus discípulos, esas grandes multitudes están ahí, pero no son creyentes verdaderos. No son creyentes verdaderos. Nadie recibe su testimonio, dice Juan. El que recibe su testimonio, verso 33, este atestigua que Dios es veraz. Juan muestra la importancia de aceptar, de recibir el testimonio de Cristo. Lejos de ofenderse por la multitud que ahora seguía a Cristo, que le estaba rodeando a Cristo, los discípulos de Juan debían de estar agradecidos de que hubiera muchos otros que oyeran y que recibieran las enseñanzas de Cristo. Pero ellos se sentían celosos. Ellos se sentían celosos. Yo estoy seguro que después de esto, muchos de los discípulos de Juan se fueron tras Cristo. Y dijeron, no, si es Cristo, vamos con Cristo. Ya no vamos con Juan. Ya no vamos con Juan. El que recibe su testimonio, dice Juan, este atestigua. En la versión inglesa equivaldría al certifica de la Biblia de las Américas. Certifica que Dios es veraz. Esto significa, ha declarado formalmente su creencia, ha profesado públicamente su convicción. El que recibe el testimonio de Cristo ha puesto su nombre como alguien que cree que Dios es veraz, que Dios es verdadero, que Dios es verdadero. Y rechazar el testimonio, entonces es llamar a Dios ¿qué? Mentiroso. Aquel que rechaza el testimonio de Cristo está llamando a Dios mentiroso. Esto es lo que dice Juan allá en 1 de Juan 5:10. 1 de Juan 5:10. ¿Lo tienes? 1 Juan 5:10. Voy a leer desde el 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Verso número 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es lo mismo con lo que Juan va a terminar su párrafo ahí en Juan capítulo 3, hablando de la vida eterna que se obtiene a través del Hijo. Entonces, aceptar el testimonio de Jesús es asegurar que el Padre envía a su Hijo, que va a cumplir sus promesas y que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Que Dios no es un Dios mentiroso. Dios no es un Dios mentiroso. Verso número 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y aquí Juan vuelve a mostrarnos, ahora nos muestra la dignidad de Cristo y la superioridad sobre otros maestros por medio de una declaración extraordinaria acerca de Cristo. Dios le envió. Dios envió a Cristo. Dios envió a su Mesías. Dios envió a su Mesías. Es como si Juan dijera, el que Dios ha enviado, aquel que es el enviado, aquel que Dios ha enviado según su promesa, solo habla las palabras de Dios. Solo habla las palabras de Dios. 39 veces en el Evangelio de Juan se refiere a Cristo como el enviado de Dios, como el mensajero de Dios. Y esto afirma la deidad de Cristo y su origen celestial, así como la soberanía de Dios y su amor al tomar la iniciativa y enviar a su Hijo a encarnarse para vivir y morir en la tierra. Es Dios quien toma la iniciativa y hace esta obra. Ahora, este Hijo de Dios a quien Dios envió, solo habla las palabras de Dios. Solo habla las palabras de Dios. No eran como las de un hombre, como un profeta. No, eran nada menos que las palabras de Dios. El que las oía no oía más que a Dios hablar. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Hay tal unidad entre el Padre y el Hijo que quien oye la enseñanza del Hijo está escuchando las palabras de Dios. Está escuchando hablar a Dios mismo. Cuando Juan el Bautista hablaba, eran palabras humanas, eran palabras de la tierra, como dice allá el verso 31, habla cosas terrenales. Pero cuando Cristo hablaba, sus palabras eran divinas, eran las palabras de Dios mismo. Por eso nos llama la atención cuando está en el monte y hay una multitud y habla Cristo y se escucha, y todos se escuchan. ¿Por qué pueden escuchar? Porque Cristo está hablando, y porque está hablando las palabras ¿de quién? De Dios. Y entonces todos se están poniendo ¿qué? Atención. Atención, ¿por qué? Porque no hay una sola palabra de Dios que sea inútil. No hay ninguna palabra de Dios que sea pasajera, que digamos, bueno, no importa, vamos a ver lo que sigue Dios, sígueme hablando de otra cosa, eso lo puedo dejar de lado. No, todo lo que Dios habla es verdadero y es útil, dice Pablo ahí en 2 Timoteo 3. Toda la palabra de Dios es útil. Y por eso hay que poner ¿qué? Atención. Hay que poner atención. Cuando Cristo hablaba, sus palabras eran las palabras de Dios. Jesús habla la verdad perfecta de Dios porque Él habla las palabras de Dios, porque goza de una perfecta capacitación, de una perfecta unidad con el Espíritu. Dice al final del versículo, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esta frase es un poco extraña. No
Nosotros como cristianos podemos entenderla, pero probablemente los judíos que escucharon esto dijeron, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que Dios nos da el Espíritu por medida? Ellos recordaban las historias del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas tuvieron al Espíritu Santo, los reyes, los sacerdotes, solo en contadas ocasiones y para propósitos específicos. El Espíritu Santo no permanecía en ellos, venía, los capacitaba y se iba. Y parecía que no era permanente. Bueno, no era permanente, no era total, no era completo. Sin embargo, Cristo, el Verbo de Dios, la revelación de Dios, siempre en Él estuvo el Espíritu Santo. En Cristo estuvo el Espíritu Santo desde el momento de su nacimiento y no se apartó de Él. Todo su ministerio lo hizo en base al poder del Espíritu Santo. Todas las obras, todas las enseñanzas. En contraste con la expresión por medida, a Cristo se le dio el Espíritu en plenitud y abundancia, sin límites, sin ningún tipo de límites. Cuando vemos a Cristo, entonces podemos escuchar al Padre hablar y podemos ver al Espíritu con poder en Cristo. Y entonces, ¿qué vemos ahí? La Trinidad. La Trinidad. No es solamente el hombre Jesús ungido por el Espíritu Santo para ser sacerdote, profeta y rey, sino vemos a Cristo como Dios, como ese Dios trino, como la persona de la Trinidad que Él es. Y otra vez, es como si Juan dijera, aquel que Dios envió está por encima de los profetas, de los sacerdotes, de los ministros, a quienes el Espíritu se les dio por medida. Sin embargo, Cristo es el mismo Dios y en Él habita la plenitud de la deidad. Lo vimos ahí en Colosenses, ¿te acuerdas? Colosenses 2:9. Él es como una persona de la Trinidad, está enteramente unido a Dios y al Espíritu Santo. Como Dios es imposible que se separe del Espíritu y como Hijo es imposible que no hable las palabras de Dios. Él tiene, dice Juan, el Espíritu sin medida, porque la esencia divina, el Espíritu y el Padre son uno y no se pueden dividir. Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Pero parece que a los discípulos de Juan les cuesta trabajo entender todo esto. Les cuesta entender la diferencia entre Juan y Cristo. Él ya les dijo, yo no soy el esposo, Él es el esposo. Yo no soy el Mesías, Él es el Mesías. Yo no vengo de arriba, Él viene de arriba. Yo solamente hablo las cosas que el Padre me enseña, pero Él habla lo que vio yo en el cielo. Yo soy un simple hombre. Y completa, verso 35. El Padre ama ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Este es un versículo, a mí me llamó mucho la atención esta primera frase. El Padre ama al Hijo. ¿No es normal? ¿No es normal que un padre ama a su hijo? Todos los que somos padres diríamos, ¿sí? Es normal que un padre ame a su hijo. Es normal que un padre ame a su hijo. Sin embargo, aquí habla de algo mucho más completo, mucho más pleno, porque el amor del padre al hijo no es un amor como el nuestro, que tiene pecado, de hombres caídos como nosotros. Dios, aquel a quien Dios ha enviado, está por encima de mí, dice Juan, de cualquier otro profeta, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo eterno de Dios, al cual el Padre amó desde toda la eternidad. Siempre ha amado a su Hijo, y en cuya mano se ha entregado, y a quien el Padre le ha dado todas las cosas. Es tal el amor del Padre, de Dios, a su Hijo Jesucristo, que le ha dado todas las cosas. Todas las cosas.
¿Qué le ha dado el Padre al Hijo? Bueno, el Salmo 2 nos habla de esto que el Padre le ha dado al Hijo. Búscalo, por favor. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Este es un salmo mesiánico, así se conoce. Y es un salmo donde el Padre dice que le va a dar al Hijo. Verso número 7. Luego lo lees completo. Verso número 7. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones, a todos los hombres, y como posesión tuya toda la tierra. Toda la tierra. Vean el verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Él es fuego consumidor, ¿se acuerdan? Lo vimos en Hebreos capítulo 12. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrad al Hijo, honrad al Hijo. El Padre ama a su Hijo de tal manera que le ha dado todo. Todo. No hay algo que el Padre le haya negado a su Hijo. Al Padre le agradó darle a su Hijo todo. Él tiene todo el poder, Él es el soberano para darle todo a su Hijo. Le dio todas las cosas. Todas las cosas, dice el versículo, ha entregado en su mano. Dice nuestro Señor Jesús allá en Juan 17, no lo busques, Juan 17, 24. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre 2 veces asegura a los hombres que Cristo es su Hijo amado. ¿Te acuerdas? En el bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración, exactamente lo mismo. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Este es el Hijo amado de Dios. Y debemos entender que Cristo ha sido nombrado, que Cristo es el Hijo de Dios. Y todas las cosas las ha entregado el Padre en sus manos, en su mano. Incluso en Apocalipsis capítulo 1 tenemos una cosa más que Cristo tiene en su mano. Dice allá al final del capítulo 1 que Cristo tiene en su mano las llaves de la vida y de la muerte. La vida y la muerte. Apocalipsis capítulo 1, si ya les doy la cita. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 18. Verso número 36. Verso número 36. Y aquí vamos a llegar al punto clave de esta sección. ¿Cuál fue la responsabilidad? ¿Cuál era el trabajo, la misión que el Padre le comentó al Hijo? La misión del Hijo era la redención del hombre. ¿A qué Cristo vino al mundo? ¿Para qué nació? ¿Para qué vino a dar testimonio? ¿Para qué hizo las obras que hizo? ¿Cuál era el propósito? El Hijo del Hombre vino a salvar. Él vino a redimir. Él sabía que iba a morir en la cruz y Él sabía que de esa manera iba a pagar por el pecado del hombre. Él lo sabía. Este era el plan de Dios desde la eternidad pasada. No hubo otra cosa a la que Cristo vino. Cristo no vino a sanar, aunque sanó. Cristo no vino a enseñar, aunque enseñó. Cristo no vino a hacer milagros, aunque los hizo. Cristo vino a dar su vida. A eso vino Cristo, a morir en la cruz. Ese era su propósito final. Todo lo demás era preparativo para llegar a la cruz. Incluso Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Cristo? A morir en una cruz por nuestros pecados, a dar su vida por nosotros. A eso vino. Por eso a veces las lecciones de los niños o las historias en la televisión siempre se quedan cortas, porque nos presentan a un Jesús que nació en Belén y ya. Y ahí quedó Cristo.
No, ese niño creció, por ahí de los 33 años, llegó a una cruz y murió por sus pecados y los míos. Ese es el fin. A eso vino. Él no vino a nacer en un pesebre, aunque nació en el pesebre. Él vino a morir en una cruz por nosotros. Esa es la gran diferencia, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de entender el propósito de Dios al enviar a su Hijo. Envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. A eso vino Cristo. A eso vino Cristo. Por eso Juan concluye verso 36, el que cree en el Hijo, cosa de la que ya nos ha hablado todo este capítulo 3 acerca de la fe, el que cree en el Hijo de Dios, tiene que vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es tan difícil de entender, ¿verdad? No. Juan concluye su testimonio de Cristo con una declaración de la importancia de creer en Cristo y de qué va a pasar con aquellos que no creen en Cristo. Ya Cristo lo ha mencionado, allá en su plática con Nicodemo, ya nos habló de aquel que es condenado. Juan vuelve y termina con lo mismo, Juan el Bautista termina con lo mismo. Debe de advertirse a la importancia de la fe. El que cree en el Hijo y el que rehúsa creer en el Hijo. Hay dos opciones. Todos los hombres tienen dos opciones: o creer o rehusar creer. Cada quien decide qué va a hacer de su vida. Hay hombres que han decidido no creer. Es su decisión. Es su decisión. Y hay hombres que hemos decidido que creer. La decisión de creer te otorga vida eterna. La decisión de no creer te lleva a la condenación y no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Es muy fácil. No es un versículo muy complejo, ¿verdad? Es sencillo de entender. Creer es el camino al cielo, no creer es el camino al infierno. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Creer o no creer? ¿Creer o no creer? Pero observa que la salvación de Cristo es presente. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, o en el futuro cuando muera va a tener vida eterna. No, dice tiene vida eterna. ¿Cuándo empezamos a disfrutar la vida? Desde el momento en que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador nuestro. Desde el momento en que reconocemos nuestra pecaminosidad, nuestra incapacidad de agradar a Dios y buscamos a Cristo en arrepentimiento y fe, desde ese momento esa persona tiene vida eterna. Pero ¿y si muere? Bueno, la muerte no significa nada, porque pasará de la vida en la tierra a la vida eterna con Cristo. La muerte física es natural, vendrá cuando llegue. No la buscamos ni la pedimos, pero va a venir la muerte física. Pero creer en Cristo me da ¿qué? Vida eterna. Me da vida eterna. ¿Cuándo? Hoy me da vida eterna. Hoy me da mi vida eterna. Pues es una posesión de inmediato que Dios le garantiza al creyente. Desde el momento en que ponemos nuestra confianza en Cristo, el perdón, la paz, el derecho a pertenecer al cielo, el descanso que trae la comunión con el Padre, esa seguridad que da el estar bien con Dios, estar en paz con Dios, el incrédulo no la tiene. El creyente sí la tiene. Sí la tiene. ¿Y puede haber algún creyente que dude de su fe? No debería, pero puede ser que lo haya. Puede ser que lo haya, pero no debería. No debería. Muchos tenemos miedo de morir, pero aquí hay una garantía para el que cree. ¿Cuál es la garantía? La vida eterna. ¿Tenemos miedo de morir? Sí, de alguna manera sí, y de ciertas maneras peor, ¿no? Pero tenemos miedo de morir, no nos gusta morir, no estamos anhelando morir. Pero aquí hay una garantía, mi hermano, y esta garantía debe de traerte seguridad, confianza. Y si te mueres, ¿qué? Pues vas al Padre. Se acabaron las clases, se acabaron los exámenes, se acabó el tener que pagar impuestos, se apagó el
el tener que andar en las calles todas lodosas con lluvia, se acabaron los baches, llegaste al cielo. ¿Cuál es el problema? Tienes que vida eterna. Esta es una garantía que el incrédulo no tiene. El incrédulo sufre su vida y sufrirá su muerte y sufrirá eternamente en el infierno. El creyente no, el creyente tiene vida eterna. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y mis hermanos, esto es un descanso. Y dice uno, qué bueno. Si fuéramos pentecostales, todos hubiéramos dicho, amén. 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 Qué bueno que tenemos vida eterna. Qué bueno que podemos descansar con esa seguridad en las manos del Padre y que nada ni nadie nos puede arrebatar de Él. ¿Te acuerdas del final de Romanos 8? Qué bueno que podemos tener vida eterna y qué bueno que podemos confiar de esa manera de Cristo. Pero, ¿viste el pero ahí? Está en tu Biblia. Pero el que rehúsa creer. En contraste con aquel que tiene vida eterna, está el que rehúsa creer. Aquel que rehúsa creer en el Hijo. Aquel que rechaza al Hijo. Aquel que desprecia al Hijo. Aquel que es un incrédulo. Aquel que es un incrédulo. En contraste, lo opuesto a creer es un incrédulo. Aquel que tiene una ignorancia de Cristo. Que tiene un desprecio por la luz. ¿Te acuerdas? Allí lo vimos allá en el capítulo 3, al final, versos 20 y 21. Aquel que desprecia la luz. Aquel que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida. No verá la vida. Obviamente, ¿a qué vida se refiere? A la vida eterna. No se refiere a la vida en la tierra, se refiere a la vida eterna. No verá la vida eterna. El que rechaza, el que rehúsa creer, el que rehúsa creer, aquel que ha decidido no confiar, no obedecer, aquel que ha sido un incrédulo, aquel que ha rechazado conscientemente a Cristo, no verá la vida. No disfrutará, no poseerá la vida, no tendrá la oportunidad de ver lo que nosotros íbamos a ver, no podrá ver a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible ver a Dios, y como consecuencia de su desobediencia, ve el final del verso 36, es terrible, hermanos, esto es terrible. Esta es la consecuencia de su desobediencia. La ira de Dios está sobre él. Es lo mismo que Jesús dijo allá en el verso número 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. Esto significa, y quiero que pongas atención, esto significa que mientras un hombre no crea en Cristo, la ira de Dios está sobre él. ¿Escuchaste bien? Si una persona no cree en Cristo, así sea tu abuelita, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Notas? ¿Lo notas? Puedes ver lo que había sobre nosotros antes de venir a Cristo y puedes ver lo que está sobre de ellos ahora que están sin Cristo, ahora que siguen rechazando a Cristo. La ira justa de Dios está sobre él. Se encuentra bajo la maldición de la ley que ha quebrantado delante de Dios y el castigo es la muerte. El castigo es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está el contraste. Todos nacemos por naturaleza en pecado. Somos hijos de ira, dice Juan, dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2. Y todos nuestros pecados están sobre nosotros sin perdonar hasta el día en que creemos en Cristo, hasta el día que somos hechos hijos de Dios.
Dios nos da de su gracia y somos perdonados. Y entonces la ira de Dios es quitada y viene entonces la gracia, la misericordia, el amor, la paz de Dios que es derramada en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen sobre su cabeza la ira de Dios? ¿Cuántos están camino al infierno eterno? ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos de esos que están ahí tú conoces? ¿Por cuántos de ellos te preocupas? ¿Por cuántos de ellos te ocupas? No solo te preocupas, te ocupas. Aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Algunos piensan que Dios no puede ser un Dios de ira. ¿Cómo es posible que Dios sea un Dios de ira? Bueno, sí. Dios es un Dios de ira. Piensa que no hay ira en Dios, que es únicamente amor, misericordia, compasión, pero ese no es el Dios de la Biblia. Es claro que Dios odia el pecado, hay un infierno y Dios se llena de ira y los pecadores deberían de temer la ira de Dios porque Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Deberían de tener miedo de eso y nosotros deberíamos de tener miedo por ellos. Y deberíamos de hacer algo por ayudarles a salir de esa condición. Nada puede salvarnos de la ira de Dios a menos que vengan a Cristo y crean en Él. Y mi hermano, perdón por repetirlo, esa persona que tú amas, que hoy está lejos de Dios, que tú sabes que no es cristiana, que aunque haya venido a la iglesia y haya sido bautizado y un día vino y estuvo mucho tiempo en la iglesia y se fue, esa persona, si no permanece, no es de Cristo, no es de Él. Y su destino está marcado, la ira de Dios está sobre él y va a la muerte eterna sin Cristo, sin Dios. Cuidado con aquel falso amor de Dios por todos los hombres y todos van a salvar, no es cierto. No es cierto, la Biblia habla todo lo contrario. Muchos van a ir a la condenación eterna porque rehusaron creer en Cristo. Muchos irán al infierno porque tú y yo jamás les hablamos de Cristo. Lo repito, muchos irán al infierno porque tú y yo nunca les hablamos de Cristo. No fuimos capaces de hablarles de lo más importante para su vida. Y les hablamos de muchas cosas, pero no de la salvación en Cristo. La ira de Dios, dice Juan, está sobre él. Algunos pensamientos para terminar. Primero, humildad. Si hay algo que Dios quiere en cada uno de sus hijos, es humildad, que nos asemejemos a su Hijo. En humildad, Pablo lo menciona allá en Filipenses capítulo 2. Queremos conocer el secreto de los grandes hombres de la Biblia. Pedro, Pablo, Abraham, Moisés, David, Job, Daniel, todos ellos, todos eran hombres humildes. Se sabían en el lugar correcto, viviendo como vivían en diferentes épocas, disfrutando diferentes grados de revelación. Todos ellos eran humildes. Todos ellos eran humildes. Cristo no alabó jamás a ningún hombre como a Juan. Y Juan el Bautista en una frase humilde reconoció: es necesario que Él crezca y yo mengue. Un verdadero cristiano es un cristiano humilde. Un verdadero cristiano también tiene un pensamiento centrado en Cristo. Esforcémonos por tener las mismas ideas que Juan tenía de Cristo en su vida. Juan entendía perfectamente quién era Él y quién era Cristo, y aceptaba que Él no era el importante, que Él no era el protagonista, que el protagonista de su vida es Cristo. Jamás podemos dar demasiada importancia a Cristo en nuestra vida, jamás podemos darle todo el lugar a Cristo en nuestra vida,
porque siempre hay algo que no le damos a Cristo. Siempre hay algo que guardamos para nosotros. Nunca podemos tener, dice un comentarista, ideas tan elevadas acerca de Cristo. Nunca podemos amarle demasiado, confiar en Él demasiado, apoyarnos demasiado en Él, ni alabarle demasiado. Nunca podremos hacerlo suficiente. Nunca. Él es digno de todo el honor que podamos darle. Él es el único digno de todo el honor. Otra característica de un creyente es gratitud. Tenemos uno de los privilegios más grandes y Dios nos ha concedido en la mayor bendición. Olvídate de las cosas materiales. Tenemos la bendición de ser sus hijos, de haber sido aceptados por Dios. Tan solo con creer en Cristo fuimos perdonados de inmediato. Éramos como Pablo, el mayor de los pecadores, y ahora tenemos la salvación más grande. Y todo aquel que puede venir a Cristo con arrepentirse y creer tendrá la misma salvación que nosotros tuvimos. No hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Pero un peligro. Un verdadero cristiano está consciente de un peligro. Si la fe en Cristo trae privilegios como hijo de Dios, presentes o futuros, permanecer en incredulidad es encontrarse en un estado de peligro. La ira de Dios está sobre él. Si el cielo está muy cerca de aquel que cree, el infierno está muy cerca del incrédulo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso recordatorio de la persona de tu Hijo Jesús. Señor, nuestras palabras, mis palabras, Señor, se quedan cortas al exaltar a tu Hijo, Padre. Como dice Juan, Él es sobre todos. Él es sobre todos nosotros. Sus palabras son tus palabras. Lo que Él dio, lo que Él habló, Señor, en esta tierra, es lo que escuchó directamente de ti. Y Padre, nosotros nos sentimos indignos de ese hermoso Salvador que tú nos diste. Hoy disfrutamos, Padre, de una relación contigo gracias a Él. Hoy podemos tener acceso a tu trono de misericordia gracias a Cristo. Y lo único que podemos hacer, Padre, es alabarte, alabarlo a Él, por esa salvación tan grande, por esa redención tan grande a la que vino a esta tierra. Ninguno de nosotros hubiera planeado esto. No tendríamos esa capacidad, Señor. No podríamos hacerlo. Pero tú ideaste un plan perfecto, Padre. Y nos rescataste de tu ira para darnos vida eterna en Cristo. Y por eso, Señor, hay gratitud, hay alabanza en nuestro corazón. Hay ese reconocimiento humilde, Señor, de no ser nada delante de ti. Pero también, Padre, tu palabra ha dejado una carga en nuestros corazones. Una carga sincera, Padre, por aquellos que hoy están lejos de ti y están cerca del infierno. Por aquellos que son incrédulos, que han rehusado, que han rechazado creer en Cristo hasta el día de hoy. Aquellos, Señor, que tienen su ira, tu ira sobre ellos. Tú conoces, Señor, a cada uno de ellos. Tal vez ya hemos orado por ellos mucho tiempo. Tal vez no, tal vez hoy los estamos poniendo, Señor, en tus manos, para que tengas misericordia de ellos, Padre, y les des la salvación, la vida eterna que solamente en Cristo podemos encontrar. Oramos, Padre, para que tu evangelio llegue a sus vidas, Padre, a sus corazones, y sean transformados, sean convertidos, Señor, en hijos tuyos, y puedan tener las mismas bendiciones que nosotros, Padre, y puedan alcanzar esa vida eterna que tú ofreces.
Señor, a ser instrumentos y llevar tu evangelio a aquellos que hoy no te conocen. Utilízanos, Padre. Si tú no estás preparado para participar de la cena del Señor, este es un buen momento para acercarnos al trono de Dios y suplicar su perdón, para poder juntos participar de este memorial de la muerte de Cristo. Si vas a participar, no te invito a ponerte en pie, por favor. Adelante, mis hermanos, por favor. Pueden pasar de un lado y del otro lado, por favor. Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento, el milagro, en aquella cruz, y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por sus sacrificios declarado justo en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Si ya todos tenemos los elementos de la cena, vamos a participar juntos de ella. Dice Pablo ahí en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, del Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos juntos del pan. Aleluya, gloria
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos juntos de la copa. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad como iglesia, Señor, de poder recordar la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también recordamos que Él prometió que un día vendrá por nosotros y esperamos, Señor, su regreso. Ayúdanos, Señor, a estar listos, preparados para recibir a nuestro Salvador y estar con Él por toda la eternidad. Te lo pedimos, Padre, te agradecemos esto en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.